Vamos a dar inicio. ¿Me manda? No va a contar eso. Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio con el día de... Según tengo... Vamos a ver. Todavía no habíamos terminado el segundo documento. 36. 36, ¿verdad? Aquí vamos a ver la ventaja de las entrevistas estructuradas. Bueno. Jóvenes, atención, por favor. Bueno, como hablamos la semana pasada, teníamos lo que venía siendo las entrevistas, ¿verdad? Las entrevistas, algunas eran de manera estructurada, de las cuales ya eran preguntas establecidas, ¿verdad? Ya se sabía qué es lo que se iba a preguntar y en qué momento, ¿verdad? También teníamos las que eran no estructuradas, de las cuales tenían las preguntas a la mente del entrevistador, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos viendo. Las ventajas de una entrevista estructurada son las siguientes. La información es fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. El entrevistador no necesita de ser entrenado arduamente en la técnica y hay uniformidad en el tipo de información obtenida. En este caso, vean, ahí sí que entrevistadores novatos pueden hacer ese tipo de entrevistas, porque prácticamente ya las entrevistas ya están diseñadas, solamente es de irlas repitiendo. Entonces, de esa manera es que se crea el tipo de... Es más fácil, ¿verdad? Este tipo de entrevistas. Pero también tiene unas desventajas, tales como, es decir, obtener información confidencial y se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista, porque obviamente, ¿verdad? Si nosotros estamos en una entrevista, perdón, mira aquí, este, si uno mira las entrevistas, algunas veces es necesario preguntarle más de la cuenta, ¿verdad? Obviamente, pues dentro del contexto que se esté entrevistando, pero estas entrevistas no lo permiten, porque por ser una entrevista dice que es cerrada, no nos permite hacernos preguntas. Las entrevistas no estructuradas son lo contrario, ¿vean? Son las que vienen las preguntas a nuestra mente. Sí, se me ocurre preguntarle esto de pronto. Si no, le voy preguntando así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso va dependiendo de lo que nosotros vayamos necesitando, ¿verdad? Las no estructuradas. Vamos a ver, ventajas, no nos dice, el investigador elabora las preguntas, modifica el orden, la pregunta de encauzar las preguntas o formulación para adaptarlas. Prácticamente aquí nosotros le podemos replantear la pregunta al entrevistado, ¿verdad? Y le podemos ir haciendo más preguntas que nosotros necesitemos. Las ventajas son las siguientes. Es aceptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas. Permite profundizar, miren, es cosa que con la estructura no se puede hacer, ¿sí? Aquí nosotros sí podemos profundizar. Y las desventajas, la que viene siendo, digamos, necesita más tiempo, ¿verdad? Y necesitan ser investigadores ya aptos para el trabajo, porque deben ser capaces de ir profundizando en los temas, ¿verdad? El cuestionario, yo creo que ya todos han utilizado un cuestionario, ¿verdad? Para estudio y todo lo demás. Exactamente, ¿verdad? Pero obviamente es un cuestionario, no es un chivo, ¿verdad? Conociendo. Sí, un cuestionario nos sirve a nosotros también para el tema de los estudios. No le puedo decir que no, porque tampoco se mi tiempo. Em, Prácticamente, ¿verdad? Los cuestionarios vienen siendo casi que las mismas, casi que las entrevistas, ¿verdad? Pero de una manera personal, ¿verdad? Cuestionarios, vean, cuestionario. Eso, por favor, lo leen ustedes también para no perder mucho tiempo. Bueno, y en total dice, la recolección de datos, dice, es el proceso de recolección de datos para una investigación. Esos métodos, instrumentos y fuentes suelen combinarse. Ejemplo, mira, ejemplo de recolección de datos, ¿vean? Cuestionario con preguntas de opción múltiple. Los artículos de vestir que ha solicitado más en los últimos 6 meses en la tienda de ropa. ¿Vean? Tenemos aquí algunos, eh, algunos ejemplos. Entonces ahí los pueden ir revisando
para que ustedes sepan de qué trata. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de esta semana. En este punto sí vamos a empezar a ver. Vamos a ver lo que viene. Eso de. Ver. Bueno, vamos a ver. Nuevamente, miren, tenemos varias páginas, pero si nos damos cuenta que se van rápido. Miren. Vamos a empezar a organizar los datos. Miren, organizar datos. Dice no sé, el agrupamiento de técnicas que se utilizan para describir un conjunto de datos se les denominó estadística descriptiva. ¿Sí? Estadística descriptiva nos sirve para organizar y presentar datos, como se recordarán. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Como se recordarán, en el tercer bimestre, como les dije, van a tener que hacer ustedes estudios de campo, de los cuales ustedes planificación al inicio y todo lo demás, ¿vean? La iniciación de datos, repito, es el grupo de técnicas que se utilizan para describir un conjunto de datos. Se le denominó estadística descriptiva, ¿verdad? Vamos a describir los datos recolectados. ¿Sí? Cualquier duda me van parando, por favor. ¿Sí? Ahí, ¿vamos claros? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sara? ¿Sí? ¿Bien? Vale. En otras palabras, dice, la estadística descriptiva se encarga de organizar datos con el fin de mostrar la distribución general de estos. El lugar donde tienden a concentrarse y señalar valores de datos pocos usuales o extremos. ¿Por qué vamos a organizar los datos? Miren, sobre todo dice aquí, vean, el lugar donde tienden a concentrarse. Eh, Jefferson, ¿a qué se refiere con eso? ¿Sí? Se lee ahí, ¿verdad? Por eso lo estoy leyendo. Miren, dice el lugar en donde se tienden a concentrarse. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros veíamos el año pasado para ver cómo se iban comportando los datos? Por ejemplo, si yo hago mi estudio y veo las alturas de ustedes y veo que, bueno, yo por lo que veo, es que digamos, ustedes tienen una estatura más o menos igual, ¿verdad? No hay así que personas así que muy altas, de los cuales, no, Jefferson tampoco es tan, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, todo eso se puede ver con la distribución de frecuencias, que es lo que habíamos pasado. ¿Cómo es que, digamos, iba viendo este tema de que algunas veces los datos están muy dispersos o que a veces más juntos y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? No sé si está claro del por qué. Vamos, ¿sí? Dice, el primer procedimiento que se emplea para organizar y resumir un conjunto de datos es una tabla de frecuencias. Bien. Bien. Distribución de frecuencias, ¿ya? La frecuencia, miren, la frecuencia es el ladrillo básico para construir el edificio del análisis estadístico, ¿sí? Esto viene siendo la frecuencia. Obviamente, pues, o sea, si yo les digo que es una frecuencia, no van a poner es un ladrillo para construir, ¿verdad? Poco, ¿verdad? Pero, digamos, es una pieza fundamental, miren, para hacer un análisis estadístico, ¿sí? ¿Y cómo vamos a tener esto? Gracias a la recolección de datos. Vamos a saber con qué frecuencia se repite algo, con la, eh, con la investigación, ¿verdad? Prácticamente. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. ¿Alguien? Dice cuando pueda avanzar. ¿Ah? Yo me empecé a contar, me dice cuando pueda avanzar. Si todavía no, me dice. Vale. Entonces, jóvenes, se van preparando también para su examen, por favor. No me recuerdo cuándo es. Creo que es el martes. Es martes, creo, si no se mal. Siempre es el primer. Siempre es el- Va, dice, el primer paso para avanzar a ello será identificar qué valores registraron y cuántas veces se repitió cada uno. Es decir, frecuencia. ¿Sí? Valores, ¿cuántas veces? Igual frecuencia. ¿Sí? Por ejemplo,
¿Cuál sería la frecuencia, digamos, de ustedes, digamos, de cuántos hombres estudian quinta administración? ¿Cuál sería la frecuencia? ¿Cuánta sería la frecuencia de hombres que estudian quinta administración? El número de hombres. Es el número de hombres. La cantidad de veces que se repite el dato. ¿Cuántos serían en ese caso? Cinco, ¿verdad? ¿Y de mujeres? Cinco. Ah, sí, que hace falta una. ¿Ya? Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Va. Dice, distribución de frecuencia. Dice la lista de valores de una variable acompañados por una correspondiente frecuencia. ¿Sí? Lista de valores, ¿verdad? En este caso, como ya les dije, pues, bueno, si lo quieren profundizar un poquito más, pueden ser, digamos, adultos en género masculino, género masculino, femenino, jóvenes, adolescentes, niños, ¿verdad? Ya sería, digamos, el tema de los valores, vamos a ver, ¿sí? De los valores, y es de ver con qué frecuencia, ¿verdad? Y van a ver lo que yo les comentaba hace 2 semanas, que según ustedes me dijeron que no habían visto, el histograma. El histograma que era lo que nosotros utilizamos para organizar los datos, ¿sí? De manera gráfica. Distribución de frecuencia, dice, altura en pulgadas, miren, 60 a 62 pulgadas. ¿Cuándo es que nosotros utilizamos este tipo de agrupación? Cuando hay datos muy grandes, ¿verdad? Cuando son muchos datos. Cuando son muchos datos, se recuerdan que nosotros los agrupábamos, ¿verdad? En intervalos, ¿sí? Dice, alturas en pulgadas, de 60 a 62 pulgadas, el número de estudiantes y la frecuencia son 5. La verdad, yo de ahí sí que digamos ahí sí que tener una visión, por así decirlo, de pulgadas cuesta, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala utilizamos lo que viene siendo el sistema internacional de medidas, ¿sí? El tema de pulgadas, ahí sí que lo utilizan en Estados Unidos. En Estados Unidos utilizan pies, utilizan pulgadas, ¿verdad? No sé si han escuchado, ¿verdad? Mido no sé cuántos pies, ¿verdad? Eso se escucha bastante en las películas. Pero uno se queda así como que, ¿cuánto será en metros, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso va dependiendo de dónde se realice el análisis estadístico. ¿Sí? Pero prácticamente, el número de estudiantes que tenga de 60 a 62 pulgadas son 5, en este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo, no es que siempre vaya a ser así. De 63 a 65 pulgadas fueron 18, ¿sí? ¿Sí? Y la cantidad de veces que van pasando eso viene siendo la frecuencia. ¿Sí? Esa es la frecuencia. Miren, en este caso tenemos más ejemplos, vean. Tenemos la frecuencia, dice de las marcas 35, 45, 55, vean. Tenemos más ejemplos por aquí, vean, vamos a ver. Y tenemos también lo que son los gráficos para representarlos de una manera más llamativa, más visible y más representativa. Por ejemplo, en el tema de las alturas sirve bastante lo que viene siendo el tema de representarlo con barras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de alturas, bien podemos ahí sí que saber, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Podemos ir creando nuestras alturas, ¿verdad? Supongamos que sea de mayor a menor, ¿verdad? Entonces la misma gráfica nos va a decir cuántos son más grandes que otros, ¿verdad? ¿Sí? La misma gráfica que nosotros estamos viendo en este caso. Miren, y en este caso estamos viendo un gráfico de frecuencia de marca. La verdad no me recuerdo de qué era este estudio. Sí, pero la marca de clase nos recordamos que es lo que viene siendo la mitad. Sí, eso lo vimos en el año pasado. No es que, digamos, cliente sea de una marca, ¿verdad? No, sino que la marca es otro concepto más. Sí, pero, bueno, aquí lo podemos ver gráficamente, miren, pues. La distribución de frecuencia. Dice, la distribución de frecuencia organiza la información disponible para describir cómo es el conjunto de datos observados respecto a una variable de interés. ¿Sí? Para esto nos va a servir para organizar la información disponible para describir, perdón, cómo es el conjunto de datos observados respecto a una variable de interés. Miren, sí, si nosotros queremos saber algo en específico,
Y eso es lo que yo espero que ustedes ya estén planteando, qué es lo que van a investigar en su trabajo. Eh, Espero que estén haciendo eso, ¿verdad? Obviamente, si van a investigar, no sé, árboles, por así decirlo, ¿qué tipo de variable sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Por qué cuantitativa? Cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Por cantidad. Exactamente, ¿verdad? Sí. Entonces, viene siendo casi que de ambos, ¿verdad? Pero en específico sí sería más cualitativa, porque son cualidades, ¿verdad? Cualidades, digamos, un árbol de eucalipto, ¿verdad? Un color como gris, algo así, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos ver. Una variable en interés. Ejemplo, ¿verdad? ¿Ese ejemplo fue? Ahí van. ¿Con quién lo debo reportar si alguien no me entrega tarea? ¿O así no? Los dos les dan clases a ustedes. Los dos. Ah, bueno. Dice, ejemplo de una planteación. Dice, la distribución de frecuencias de una variable altura organiza la información disponible para establecer si las plantas eran un conjunto altas o bajas, si formaban un conjunto uniforme o dispareja. Miren, en este caso, vean, lo que estamos viendo aquí viene siendo un tema de alturas de plantas, ¿verdad? De las cuales se hizo un estudio para saber si las plantas en total hay unas muy altas, hay otras muy bajas o se mantienen. Sí, sería. Pero, ¿a qué es lo que queremos ver aquí? ¿Cuáles son los objetivos de esto? Miren, si las plantas eran conjunto de altas o bajas, si formaban un conjunto de altura uniforme o dispareja, ¿cómo podría ser uniforme? ¿Qué se refiere con que sea uniforme? No se refiere solamente a altura. Sería una altura uniforme. Igual que todas. Y dispareja, ¿cómo sería? Una muy alta, otra muy baja y así sucesivamente, ¿verdad? Era lo que nosotros nos daba la información, lo que venía siendo la media, la mediana y la moda. ¿Sí? No sé si hay alguna duda por allá, señoritas. ¿Sí? No. Entonces, aunque se me anterior, que si no después se me pasa. Sí, hay una más, pero hay una más. O sea, esa es la última, ¿verdad? Tiene una más. Ahorita es la última. Bueno, entonces, pues, sí, pues. No, ya no. Ya no. Dice, mira, la primera característica, las plantas, en conjunto, altas o bajas, se refiere al promedio de la altura. ¿Bien? Las plantas eran un conjunto de altas o bajas, es el promedio de la altura. Es una altura promedio en las plantas. ¿Bien? La segunda, altura uniforme de pareja se refiere a su variabilidad de altura. ¿Bien? Como dijeron ustedes, si alguna es muy alta, si alguna es muy baja, o si ambas, si todas son muy altas. ¿Sí? A eso se refería cada una de lo que se había planteado. ¿Estamos? Sí, pero... Sí, bueno. Vale. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la frecuencia. Aclaro. La frecuencia absoluta es la frecuencia. Dice, es el número de veces que se repite algo. Así de sencillo. Frecuencia absoluta, número de veces que se repite algo. Que prácticamente es la frecuencia. Sí, correcto.
Ahora bien, frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa, Jefferson? ¿Porcentaje? Freddy, ¿cómo sería entonces la frecuencia relativa? Entonces sí se copiaban, ¿verdad? Ah, ya los controlé que sí se copiaban. Va, la frecuencia relativa es la proporción, ¿sí? La proporción que representa la frecuencia absoluta en relación con el total, ¿sí? ¿Qué proporción es, digamos, lo que abarca? Miren, por ejemplo, en el tema de las plantas, si es que había más plantas grandes, por así decirlo, su proporción. Bien, porque al final pues, sí se representa en porcentaje. O sea, no es eso, pero no lo que digo, pero el tema de porcentaje de decimal sí es correcto, ¿verdad? Sí es correcto. Pero en realidad la frecuencia relativa es lo relativo que se comporta, ¿no? Ustedes cuando estén en la estadística diferencial, en el cuarto bimestre, ¿sí, verdad? Cuarto bimestre, van a tener que ver mucho, ¿sí? Van a tener que predecir, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa nos sirve para eso. Para saber si, digamos, una proporción de plantas es mayor que la otra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Por allá? ¿Sí? Claro, no sé si ya terminó. ¿Ya terminó? Vale. Eso viene siendo la frecuencia relativa. Ejemplo de parcelas. Dice, en la parcela de girasol, con, vamos a ver, densidad bajo, los estudiantes observaron y registraron los sentidos de inclinación de los tallos de 40 plantas. Prácticamente fue un estudio, ¿verdad? De 40 plantas para ver hacia dónde tendría la inclinación del tallo. Miren, vamos a ver cómo fue que nos dio. Dice, los números de plantas con tallos inclinados en cada sentido encontrado es el número de veces que se repitió cada sentido. Son las frecuencias absolutas observadas. Y los cocientes entre los números de división y el total de plantas observadas son el correspondiente a la frecuencia relativa. Eso para cuando ustedes estén estudiando. Miren. Prácticamente viene siendo eso. Miren, distribución de frecuencia de los sentidos de inclinación de los tallos de 40 plantas de girasol con densidad baja, ¿ya? De 5 plantas por milímetros cuadrados, metros cuadrados. Las plantas estaban dispuestas en esta dirección. Miren, la frecuencia, la inclinación hacia el este, bueno, un poquito más. La inclinación hacia el este fueron de 44 plantas. Miren, hacia el oeste fueron de 5 plantas. ¿Sí? Y ninguno, o sea, plantas. O sea, en este punto nos damos cuenta que hay una gran variabilidad, vean, porque aquí estamos hablando de 4, de 5 y aquí hasta de 31. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es el porcentaje que representa cada una de ellas? ¿Vean? El porcentaje que representa las que se inclinan hacia el oeste es de 0,1, ¿verdad? El porcentaje que se inclinan hacia el oeste es de 0,125. Y las que están verticales son de 0,775. Viendo solamente la información de la frecuencia relativa, ¿cuántas, eh, hacia dónde más tendrían las plantas? ¿Vertical, oeste o este? Solo viendo la frecuencia relativa, ¿hacia dónde? Ahí sí que cuál es la mayoría de las plantas? ¿Están inclinadas hacia el oeste, este o ninguna? Ninguna, ¿verdad? Porque tiene una porción. Y esto, vean, lo podemos graficar, vean. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ver. Necesito que sí tengan Excel, por favor. Este, oeste y ninguna. En oscuro. Aquí viene, archivo, cuenta, y aquí viene, fondo de Office. Ah, no, tema de Office, perdón. Tema de Office, aquí tiene oscuro, negro también, para más oscuro todavía. Blanco. ¿Qué color? Sí, daña mucho la vista.
Aquí yo lo tengo en gris oscuro. Ahí está, mira. En archivo, cuenta y tema. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Aquí nos dice, ¿qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué manda? Vamos a ver, dice 4, 5 y 31. 4, 5, 31. Vale. En este punto, miren, jóvenes, sí necesito que ustedes ya sepan cómo graficar. ¿Cómo grafico esto, jóvenes? Sara, ¿usted llevó estadística el año pasado? No, pero sí llevó estadística. Sí llevó estadística. Ah, bueno. Vale, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Selecciono los datos, me voy a insertar y nos vamos a gráfico. Vamos a poner una gráfica circular. ¿Por qué? Porque yo quiero. Ahí sí que eso ya es. Sí, es que las gráficas son como ustedes quieran. Obviamente, media vez sea más representativo, ¿verdad? Así como esto, pues aquí, miren, nos dan que digamos que ninguno tiene el mayor porcentaje, ¿verdad? Obviamente, pues pueden poner ustedes el gráfico que ustedes gusten. ¿No? Vamos a ver, cambiar diseño, ¿dónde está? Cambiar tipo de gráfico. Cambiar tipo de gráfico, vamos a ponerlo en columnas. Bien, ustedes lo deciden cómo ponerlo, bien. ¿Sí? Cuando ustedes estén haciendo su análisis estadístico, necesito que dejen los gráficos en una hoja distinta. Se recuerdan que Excel es un libro, ¿verdad? Es un libro. ¿Cómo lo ponen en una hoja distinta? Le dan clic derecho, mover gráfico, la nueva, y le ponen su título, ¿verdad? Eh, no, porque deben decirle de qué, ¿verdad? Tendencia, vamos a poner tendencia de inclinaciones. De inclinación. Le vamos a aceptar, ¿vean? Entonces ya le damos a hoja, ¿eh? ¿Sí? Para que usted lo tenga por manera. Y como le dije, esto de los gráficos, ustedes lo colocan en el tipo que ustedes quieran, ¿vean? Pueden ser en columnas, en círculos, en líneas, en histogramas, etc. ¿Vean? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, jóvenes? Que siempre estoy acostumbrado a que después de mí a todos los cuadritos aquí, ¿verdad? Pero hoy no están ahí conectados. Bueno, voy a detener.